Veamos entonces lo que tiene que ver con las derivaciones. Dado que existe un vector momento dipolar instantáneo que resume en un dipolo variable en el tiempo la actividad cardíaca, va a poder interpretarse dicha actividad cardíaca con electrodos extracelulares fijos que van a permitir deducir el voltaje. Las posiciones de esos electrodos fijos es lo que definen las derivaciones y brindan información complementaria de un proceso tridimensional, por lo que deben evaluarse en conjunto. Entonces, en el plano frontal, la actividad eléctrica cardíaca, en realidad, el corazón es un órgano tridimensional, por lo tanto, la actividad eléctrica cardíaca va a ser también un vector tridimensional, va a tener componentes en X y Z. Ahora, para simplificar las cosas, podemos ver las proyecciones hacia un plano frontal, es decir, cuando corto al individuo a la mitad, pero digamos que quede la nuca para una mitad y la cara para otra mitad. Entonces, en el plano frontal tenemos las derivaciones bipolares que conocemos como D o V1, D o V2 y D o V3, y las unipolares comunes, VF, VR y VL, y aumentadas, ABF, ABR y ABL. De tal forma que este es el concepto original por el cual Einthoven es el que genera justamente los primeros electrocardiógrafos. Y si ponemos los electrodos en determinadas posiciones, en, digamos, el brazo izquierdo, el brazo derecho o la pierna izquierda, nosotros tenemos que el corazón está ubicado como en el centro de un triángulo equilátero, y ese triángulo equilátero, dado por la ubicación de los electrodos en estos niveles, es lo que se denomina el triángulo de Einthoven, que está indicado aquí. En el plano horizontal, las proyecciones del vector momento dipolar instantáneo me van a dar derivaciones unipolares que son precordiales, que van de V1 a V6. Y entonces, así el electrocardiógrafo común lo que tiene son este tipo de derivaciones, y ahí es donde se ponen los electrodos. Cuando ustedes le van a hacer un electrocardiograma, van a ver que se colocan electrodos en los brazos, en las piernas, eso es para ver el plano frontal, y los que se colocan sobre el pecho, que lo que ven acá son como estos puntos negritos, van a ser para ver el plano horizontal y esas derivaciones unipolares precordiales. Fíjense, estos eran los primeros electrocardiógrafos que había. Estamos en el año 1920 aproximadamente, y claro, los electrodos que había en realidad eran tinas con agua y sal, y así es como se va construyendo, digamos, el triángulo de Einthoven, porque se supone que cada uno de los miembros del individuo, es decir, los brazos o, por ejemplo, el miembro inferior, todo esto son como cables para llegar a los puntos donde se constituye el triángulo de Einthoven acá. O sea que poner un electrodo acá, como esto es un cable, tiene resistencia prácticamente igual a cero, y da lo mismo que ponerlo acá. ¿Sí? Lo mismo en este sentido. Y así es como se hicieron los primeros registros electrocardiográficos. El punto acá que les quería comentar también es que Willem Einthoven era un biofísico holandés. En aquella época se hablaba de la física médica dentro de la fisiología, y los experimentos fueron hechos a principios del siglo XX, pero esta persona tuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1924. Entonces veamos primero las derivaciones frontales bipolares de 1, de 2 y de 3,
Estas se llaman bipolares porque van a medir la diferencia de voltaje entre dos electrodos de los vértices del triángulo. Recuerden que podemos tener el electrodo que va a estar ubicado generalmente se ubica en la muñeca del brazo izquierdo. Sería como que tuviésemos equivalente a que estuviésemos en una posición en el hombro izquierdo. En el brazo derecho, por eso es R, L el izquierdo es left, R es right, y F que es foot es la pierna izquierda. Entonces acá les quedó constituido el triángulo de Einthoven colocando los electrodos a esos niveles. Entonces, ¿cómo se mide el voltaje en cada una de estas derivaciones? El voltaje en cada derivación para D1 va a ser V1 igual a VL menos VR, el izquierdo menos el derecho. Y luego tenemos el voltaje en D2, que va a ser VF menos VR, y el voltaje en D3, que va a ser VF menos VL. Una mnemotecnia que uno puede utilizar para siempre acordarse de esto es que el izquierdo está siempre antes que el derecho, cuando están mirando las cosas en este sentido, y luego que la pierna está siempre antes que los brazos. Entonces, de ahí sacan la ubicación en ese sentido, ¿no? Hacen BL menos BR por eso, y luego es BF menos BR y BF menos BL. Dado que cuando miran las cosas desde el lado de la pierna, todo va corriendo desde la derecha hacia la izquierda. Y así tienen entonces el triángulo de Einthoven. Como les decía, poner el electrodo en la muñeca es lo mismo que colocarlo acá prácticamente. Y tener el electrodo en cerca del tobillo es lo mismo que colocarlo acá, porque los miembros vienen a ser como cables conductores. En este otro miembro, el electrodo que se coloca acá, en esta otra parte acá, es lo que va a tierra, lleva el sistema a tierra. No se lo usa para generar una derivación. Entonces, V1, vamos a ver el cálculo del voltaje en las derivaciones frontales bipolares. Entonces, V1 va a ser igual a VL menos VR, V2 es igual a VF menos VR y V3 es igual a VF menos VL. Para cada punto L, R o F vamos a tener un punto P y de acuerdo a lo que ustedes vieron en la clase con el doctor Olivera, podemos calcular el potencial para un dipolo a ese nivel del punto P, que va a ser igual al producto de la constante dieléctrica por el momento dipolar por el coseno del ángulo dividido la distancia al cuadrado. Algunas precisiones. Vamos a tener en cuenta que, fíjense qué astuto que fue Einthoven, porque lo que se dio cuenta él es que si uno hace un triángulo equilátero, ¿cómo son todas las distancias desde cada uno de los lugares de los electrodos? Van a ser todas iguales, o sea, RL es igual a RR y a RF. Entonces, este R básicamente da lo mismo en que el electrodo estemos. Simplifica muchísimo la tarea del cálculo. Y los ángulos que vamos a tener van a ser phi sub L, phi sub R y phi sub F, relacionados justamente con el ángulo que va desde el centro, en la línea que va del centro del triángulo equilátero a cada uno de los electrodos. Entonces, para cada punto L, R y F, con un triángulo equilátero, R es igual a una constante. Yo en principio podría poner que el potencial en L va a ser igual a K por mu, el mu sería el momento dipolar, por el coseno de phi sub L dividido R al cuadrado L, BR K mu coseno phi sub R, R al cuadrado R, y B sub F esto, ¿no? O sea, simplemente aplicar la fórmula del dipolo, ya sea para el electrodo que está en brazo izquierdo, brazo derecho o en la pierna. Ahora, para las derivaciones yo tengo que hacer las restas.
Entonces, fíjense que en el caso de la derivación 1, yo tengo que restar, hacer BL menos BR. Entonces puedo poner K por M, que viene a ser el momento dipolar equivalente. Ya estamos hablando de toda la masa cardíaca por coseno de phi sub L dividido RL al cuadrado, y a esto le tengo que restar este y RR al cuadrado. Entonces, miren esto. Si uno hace esto que está acá, hace esta resta, fíjense que algunas cosas. Primero, RL y RR son iguales porque el triángulo es equilátero. Por lo tanto, todo esto se puede poner con un mismo denominador R cuadrado. Y K y M van a ser iguales. Así que yo esto lo puedo escribir, básicamente puedo sacar K por M dividido de R cuadrado como factor común y que me quede coseno de phi sub L menos coseno de phi sub R en el otro lado. Y es lo que está acá, ¿ven? Entonces, el voltaje en la deriva que se va a medir en la derivación 1 va a tener que ver con K por M dividido de R al cuadrado, coseno de phi sub L menos coseno de phi sub R. Ahora, el coseno de phi sub L, si digamos que yo tengo este punto acá, y este es el momento dipolar equivalente para ese tiempo t, de la suma de todos los chiquitos para este frente curvo que veo acá. Entonces, el ángulo phi sub L va a ser el ángulo que voy a formar con la recta de unión entre el centro y el electrodo, ¿sí? Y el ángulo phi sub R va a ser lo que voy a formar también sobre esa recta de proyección desde el centro hasta R. Pero el cálculo ahí se me vuelve muy complicado, porque ¿cómo hago yo sabiendo este extremo que tengo acá? Yo tengo esta magnitud del vector momento dipolar instantáneo, me queda complicado poder hacer eso. Entonces yo tengo que transformar todo de tal forma de que teniendo esta amplitud, yo pueda resolver rápidamente cuál es el valor del voltaje. Entonces, se puede demostrar por algunos, a quien le interese, es muy interesante la demostración, es simplemente saber un poco de trigonometría, les puede quedar como ejercicio para la casa, pero es interesante ver que poner coseno de phi sub L menos coseno de phi sub R, y esto surge también de que esto es un triángulo equilátero, es equivalente a poner raíz de 3 por coseno de alfa 1. ¿Y quién es alfa 1? Alfa 1 es el ángulo entre el momento dipolar instantáneo y una recta paralela a la recta de derivación. Por lo tanto, es la proyección de este que tenemos acá en la recta de unión RL. ¿Se dan cuenta? Entonces, con alfa 1, el ángulo entre M y el CMG positivo de la derivación. Es lo que ven acá. Entonces, cuando esto caiga en el sector positivo, el voltaje, ¿cómo va a ser? Positivo. Si la proyección, digamos que el M que tenemos ahora no es este, sino que tenemos un M así, en este sentido. La proyección en 1 ahí, de ese, me va a caer acá. Y ahí estoy, acá está el 0, estoy en el lado negativo. O sea que eso me va a poder hacer deducir instantáneamente si tengo voltajes negativos o positivos, ¿sí? De acuerdo a dónde caiga la proyección del vector dipolar instantáneo. Entonces, lo que se hace es esto, como dijimos, y fíjense que les va a quedar, básicamente, recuerden que M es el momento dipolar instantáneo, y un vector multiplicado por un escalar y dividido por un escalar, que vienen a ser K y R al cuadrado, otro escalar es raíz de 3, me va a dar un vector con la misma dirección y sentido que este de acá, pero con magnitudes diferentes porque está multiplicado por un número escalar.
Entonces, ese nuevo vector que resulta de multiplicar el momento dipolar instantáneo por k por raíz de 3 y dividirlo por r al cuadrado, se denomina eje eléctrico instantáneo. Entonces, de acá sacamos un concepto muy importante, y es que el voltaje en la derivación 1 es igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo sobre la recta de derivación. ¿Mm? Que es un poco lo que les quería decir sin hacer la multiplicación por los escalares en la slide anterior. Pero el concepto es ese. Entonces, en síntesis, para calcular B1, yo tengo el eje eléctrico instantáneo ahora, que como vimos tiene relación con el momento dipolar, pero multiplicado por los escalares y dividido por otro escalar. Ese es el eje eléctrico instantáneo. Cuando yo lo proyecto, porque el coseno de alfa 1, ¿quién es? Es básicamente, fíjense que el coseno tiene que ver con cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El eje eléctrico instantáneo. Este ángulo es recto. Y el cateto adyacente, ¿quién es? El cateto adyacente del ángulo alfa 1. Viene a ser lo que está en rojo. Quiere decir que el multiplicar, si yo hiciese B1, que sería lo que está en rojo, dividido la epsilon, que es la hipotenusa, obtendría el coseno de alfa 1. Por lo cual, si yo hago a B1 igual al producto del coseno de alfa 1 por el eje eléctrico instantáneo, voy a obtener B1. Entonces, la proyección del eje eléctrico instantáneo en D1 o B1, que es esto que está acá, es la medida del voltaje en esa recta de derivación. Simplemente les estoy explicando lo que ya les dije por qué es. ¿Sí? Fíjense que el coseno de alfa 1, de nuevo acá, viene a ser a la proyección del eje eléctrico instantáneo en D1 dividido el eje eléctrico instantáneo. Esto es lo que está en rojo acá y este otro es la hipotenusa acá. Por lo cual, si yo paso a multiplicar para este lado, me queda que este producto es igual a la proyección en esta recta de derivación. Estamos diciendo el mismo concepto una y otra vez. Entonces, como regla general, la proyección en una recta de derivación del eje eléctrico instantáneo multiplicado por el coseno del ángulo respecto a la recta de derivación me da idea del voltaje de esa derivación. El voltaje medido en una derivación bipolar va a ser la proyección del eje eléctrico instantáneo en dicha derivación. En forma análoga, entonces, podemos construir para B1 tenemos esto, pero para B2 va a ser el eje eléctrico instantáneo por el coseno del ángulo alfa 2, que va a ser dado por la recta de derivación entre F y R, porque es la derivación 2. Y para B3 va a ser el eje eléctrico instantáneo por el coseno de alfa 3, la recta de derivación entre F y L. Entonces, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 van a ser los ángulos entre el momento dipolar instantáneo o el eje dipolar instantáneo y los semiejes positivos de las derivaciones 1, 2 y 3, respectivamente. ¿Cuál va a ser el signo del voltaje en las derivaciones? Bueno, es lo que recién vimos de nuevo y voy a volver a explicarlo. Fíjense que el centro del triángulo equilátero, si yo lo proyecto, me va a marcar el 0 en cada una de las rectas de derivación. Quiere decir que si mi proyección cae hacia este lado, como esto es 0, hacia este lado voy a estar en un lado positivo. En cambio, hacia este lado, si mi proyección cae hacia este lado, voy a estar en un lado negativo. Supongamos este eje eléctrico instantáneo y lo vamos a proyectar acá. Me da
positivo el voltaje a ese nivel para este instante de tiempo t en que la actividad eléctrica cardíaca se resume así. La proyección en el 2 es también positiva y la proyección en 3 también es positiva, dado que acá tenemos 0 y esto es positivo y esto es positivo. Entonces, cuando la proyección del eje eléctrico instantáneo en una derivación dada apunta al electrodo positivo, el voltaje registrado en dicha derivación es positivo. Algunas observaciones van a ser las siguientes. Como regla general, entonces, el potencial para la derivación X va a ser igual al producto del eje eléctrico instantáneo por el coseno de alfa sub X. Si el eje eléctrico instantáneo es paralelo a la derivación, quiere decir que alfa sub X es igual a 0, porque si es paralelo estoy acá, quiere decir que estoy en la misma recta que esto de la derivación, ¿no? Recuerden que el coseno de 0 grados vale 1, por lo tanto el voltaje va a ser igual al eje eléctrico instantáneo. Si el eje eléctrico instantáneo es perpendicular a la derivación, o sea, si alfa x vale 90 grados, supongamos que esté así, entonces en ese caso coseno de 90 grados vale 0 y el voltaje es 0. Va a ser básicamente la proyección solo del punto a ese nivel. B entonces va a tomar el signo de la hemirrecta de derivación sobre la que se proyecta el eje eléctrico instantáneo. Tratemos de aplicar entonces al proceso de activación ventricular el triángulo de Einthoven para entender cómo obtenemos el trazado de electrocardiograma en la derivación 1. En la situación inicial estamos básicamente en el centro del triángulo equilátero, por lo cual las proyecciones en cada una de las derivaciones está en la mitad y vale 0. Esa situación es básicamente la que tenemos en el nodo auriculoventricular y en el haz de His, o sea que estamos a este nivel. Todavía no comenzó la depolarización ventricular que se va a ver en verde. Entonces, en diástole, previo al inicio de la depolarización ventricular, el momento dipolar instantáneo y por ende el eje eléctrico instantáneo, ambos son nulos y el potencial vale 0. Eso se ve por este segmento isoeléctrico que está acá. Ahora, cuando comienza la depolarización de la masa miocárdica ventricular, que es lo que se ve en verde, es este frente de activación curvo, el eje eléctrico instantáneo resultante tiene este sentido, por lo cual al proyectarlo en B1 me va a dar una pequeña onda negativa que va a ser la onda Q. Fíjense que la proyección en B2 da negativa, pero en B3 da débilmente positiva. Continuando con la depolarización del ventrículo, habiéndose iniciado en el septo interventricular, más bien del lado izquierdo. Luego tenemos que avanza hacia el ápex, o sea, la punta cardíaca, y el eje eléctrico instantáneo es lo que se ve en rojo acá. Entonces, en ese instante tenemos que la proyección va a ser positiva y alcanzamos un máximo. Esto es entonces el pico de la onda R. Vemos que acá también es grande en B2 y si hiciésemos el trazado en B3 es de menor amplitud. ¿Qué pasa? Al final, lo último que queda por depolarizarse está puesto acá con el color de lo anterior, pero con como puntitos, porque es la parte de atrás del ventrículo izquierdo. Ese es el último sector y el eje eléctrico instantáneo se ve como esta flecha azul aquí y eso va a corresponder a la onda S, ese punto que está acá. Ven que es negativo en justamente el trazado en B1.
Entonces, pudimos explicar básicamente el complejo QRS y por qué tiene esta forma la depolarización ventricular. Y al final, lo que va a ocurrir es que va a quedar totalmente depolarizado, todo verde, el ventrículo, y entonces vamos a estar en el segmento ST, donde va a quedar todo verde, básicamente, en ese instante. Entonces, esto es lo que ustedes ven, cómo va cambiando de dirección y sentido y de magnitud el eje eléctrico instantáneo, y cómo las proyecciones en cada una de las rectas de derivación va a dar el trazado del complejo QRS. Vimos típicamente la derivación 1, que va a ser la clásica a estudiar.